tal amigos? Bienvenidos a un nuevo y fantástico video. Venimos... Uy. Perdón, unas fallas técnicas. Venimos escapando de la lluvia. La lluvia tremendísima de Toluca. Me hubiera gustado grabar un poco más, pero el conector del micrófono en la GoPro viene al descubierto, entonces no me quise arriesgar a que se mojara y se echara a perder la cámara. Pues ya venimos estrenando la nueva IMA, que es la nueva moto del canal, y esta vez nos encontramos cerca de las lagunas de Zempoala, pero nos vamos a ir por otro camino porque le estamos dando sabroso. Ya manejamos un buen rato bajo la lluvia y el granizo, y la moto se comporta de verdadero lujo. Así que quédate, estás en un video más de este tu canal X-Rider. Esta vez me quise venir por acá, por este lado, evitando las lagunas de Zempoala que están para allá, básicamente porque ya hemos grabado mucho ahí. Ya he hecho varios videitos, y pues también hay otros caminos, y el que vamos a tomar el día de hoy es el camino de Ocuilan, que es el camino que conecta una colonia de Cuernavaca directamente con el Estado de México. Es una ruta complicada, complicada por los baches, básicamente, pero es una carretera muy bonita, rodeada de vegetación, y pues está realmente muy agradable, muy sinuosa y muy bonita. Así que quédate, vamos a recorrerla juntos. Seguimos dándole macizo a la IMA 450. Pues realmente trae unas llantas SEAT increíbles, y pues definitivamente si estás acostumbrado a rodar con llantas BT Ruger, rodar con llantas SEAT va a ser un gran salto. Así que esto es parte del territorio del Estado de México, y esta carretera te lleva a Chalma y Manilalco. También llega hasta Ixtapa de la Sal. Si te sigues derecho, también podrías entroncar con las inigualables grutas de la Estrella, y por consiguiente con las grutas de Cacahuamilpa. El motor de la IMA 450 suena bellísimo. Sí existe una superioridad con relación al 411 del modelo anterior. Se siente muchísima estabilidad. Realmente ha sido una evolución notable. Debemos darnos un poquito de prisa porque la lluvia ya está subiendo aquí a la montaña, y aunque nos sorprendió durísimo en Toluca, creo que también nos va a tocar entrar a Morelos, por lo que estoy viendo. Por suerte siempre traigo mi impermeable, sobre todo los que vivimos en el centro de la República. Ya sabemos que del mes 5 al mes 11 tienes que traer tu impermeable a la mano. Eso es casi una ley.
precisamente para evitar ser sorprendido por la lluvia. No sé cómo estará quedando el audio de este video, porque en el casco que traigo se mete mucho el aire, pero espero que se alcance a comprender lo que estoy diciendo. Estas carreteras son hermosísimas. Ya estamos llegando a donde nos vamos a... ¡Ay, cabrón! Esta camioneta me salió así como de... como pensé que no se iba a detener. ¡Ay, joder! Así que bueno, uno de los primeros sustos. Qué buena, qué bien se siente manejar la IMA 450. Es una gran motocicleta de la familia del motociclismo puro Royal Enfield. Y aunque estéticamente me gusta más la 411, pues esta se maneja muy bien. Y el sillín es bastante cómodo. Que llevaremos rodando 4 horas 40. Le venimos dando macizo el día de hoy, recorriendo los caminos de México en esta inigualable temporada de lluvias, donde de verdad el cielo se ha caído con todo. Creo que ha sido una de las temporadas de lluvias más excesivas. Más violentas de que yo tenga recuerdo. Y ahorita me paré en una gasolinera para contestarle al tío Gus. El tío Gus, que se encuentra en Querétaro, está preparando la celebración del One Ride del día de mañana. Así que un saludo a todos los riders del motociclismo puro que mañana celebrarán un One Ride más. Y esta vez me bajé del One Ride porque estoy trabajando a marchas forzadas, porque ya mero nos vamos a Guatemala para no dejar pendientes con los clientes. Así que mañana le vamos a dar sabroso a la chamba. No manches, sí, la lluvia se está condensando macizo por todo el camino que voy a tomar. Será una travesía épica. Ay, cañón. Si se viene el agüita, sabroso. Pero ya saben que en este canal rodamos, haga frío, haga calor, haga lluvia o haga sol. Siempre estamos dispuestos a darle macizo. Miren qué bonitas vistas del valle del Estado de México. Aquí hay que escatimar un poquito con las curvilíneas, porque ustedes no lo notan, pero en el pavimento hay mucha tierra. Ah, ya sé, ahí hay un banco de arena. Y esto es porque con estas lluvias magistrales que están cayendo, pues deslavan toda la arena y la avientan a la carretera. Entonces no más vale prevenir que lamentar. Ya estamos llegando a la desviación que nos llevará a Cuernavaca. Como verán, allá adelante dice Cuernavaca a la izquierda.
y Chalma a la derecha. Así que nos despedimos de esta vía para enfrentar lo que parece ser la inminente tormenta. Ay, cabrón, se ve bien se ve bien oscuro. Pues si nos mojamos ya nos secaremos, amigos. Y además quería que conocieras este camino, que también es un camino alternativo que conecta al Estado de México. ¡Uy, México! Mi bandera. Que conecta al Estado de México con la hermosísima capital del estado de Morelos, la gran Cuernavaca. Pero voy a meter un poquito la chancla porque no quiero que me agarre la lluvia otra vez. Allá cerca de Santiago Teanguistengo me alcanzó el granizo. Se puso bien bueno. Y pues bueno, ¿qué más te cuento? ¿Por qué cambiar por una moto más grande? Pues básicamente fue una condición muy complicada, porque no sé si recuerdas este video, te lo voy a poner aquí. Pues resulta que la persona que me iba a comprar la moto al final se rajó, ya no la quiso, y yo ya había dado mi palabra. Así que pues por eso ahora tengo esta hermosísima Himalayan 450 de la marca Royal Enfield, el motociclismo puro, que son máquinas muy confiables, muy dóciles, de gran tradición. Me encanta cómo suena. No, pues con razón el Wallace curvea muy bien, pero estas madres curvean solas. Es una chulada, mano. No tengo que hacer nada. Está realmente fácil meterse en la curva. Algo que tienes que saber de esta carretera es que venden un montón de truchas. Hay muchos restaurancitos ya pasando, digamos, las cascadas hacia acá. Hay varias opciones para que disfrutes con tu familia de unos parques ecoturísticos. Son muy pequeños, no creas que es algo tan grande como en la Marquesa. Es algo pequeño, pero son opciones muy bonitas, custodiadas por lugareños, en donde además te permiten pescar en algunos de ellos tu trucha. Y es una granja de cultivo de truchas, y hay varias opciones. Ahorita vamos a pasar por algunos de ellos. Mira, por ahí dice truchas la curva, truchas y mojarra la finca. Ay, güey, se me cayó el micrófono otra vez. A ver, creo que ya lo agarré bien. Ok, ahí está. Mira, aquí hay otras truchas y tlacoyos. Y todos estos parajes se extienden alrededor de, cercanos a un río. El río no lo podemos ver desde aquí, pero está, a ver, deja ver si te digo dónde. No se ve. Bueno, está de aquel lado, justo donde las dos montañas convergen, hacen así. Ahí es donde se da el río. Y todo tiene truchas, mira. Este se llama Las Peñitas.
Y hay muchas opciones. Uno de los más cercanos a Cuernavaca, me parece que se llama... Bueno, ahorita vamos a pasar, pero no me creas mucho, pero creo que se llama Los Manantiales, no es cierto, se llama La Cascada, ya me acordé. Así que sigamos avanzando, amigos. El estado de esta carretera es casi perfecto. En algunas curvas sí se siente que falta algún tipo de mantenimiento, pero también es porque ahí es donde el agua atraviesa. Y este es un lugarcito, permítame recomendártelo. Ahorita está cerrado, pero alguna vez vine con el intrépido Lebrija. Miren esta postal del ganado ahí en la carretera. Adiós, amigos. Ahí están echándose un refrigerio. Pues ya estamos próximos al estado de Morelos. Y te comentaba, pues todas estas opciones antes no existían. De hecho, la carretera me sorprende porque no hemos encontrado ni un solo bache. Y era una carretera plagada de baches. De hecho, por eso casi nadie la tomaba. Y ahora está increíblemente chida. Y claro, como te comento, pues tiene sus curvas interesantes. Pero a bordo de la nueva Himalayan 450, cualquier chicle me sabe a menta. Esa curva que acabamos de pasar prácticamente es una curva panorámica. Ay, güey, pinche micrófono. Bueno, estoy teniendo fallas técnicas con este micrófono. El caso es que esa curva tiene la vista panorámica hacia el valle de Coahunáhuac, o lo que sería allá Morelos. Y mira, contempla la sierra con su nube. Estamos a minutos de que se caiga el aguacero. Quiero que veas todo ese escenario. Me hubiera detenido ahí para hacerle unas fotos a la IMA, pero quería que vieras esa inmensidad. Ay, maldita sea el micrófono. Y bueno, ahí se ve ahí se veía el valle de Coahunáhuac. Ya estamos cerca de entroncar con la hermosa ciudad de Cuernavaca y vamos a llegar sin una gota de lluvia. ¡Qué buena onda! Ahí te voy a poner una imagen de cómo tengo instalada la GoPro para que quede un poquito más claro de por qué se la quito cuando llueve. Estas curvas están preciosísimas y siento que el casco mete mucho aire, ¿no? Porque lo estoy usando con Goglex. Y bueno, esta gente que vive aquí en la montaña debe ser delicioso. Y esto propiamente le pertenece a Ocuilan, el municipio del Estado de México. Mira, esta es la barranquita que te decía que va en las laderas de las montañas y que en el fondo hay un río. De estos ríos que se conocen como ríos de temporal, es decir, que solo se llenan o solo corre agua en la temporada de lluvias. Uy, qué delicia manejar por aquí. Se respira el bosque. Y todo el aroma y la fragancia de los pinos. Aquí ya vamos a entrar propiamente. Estamos ya muy cerca de la civilización. Mira, te iba a decir de la civilización. Y rápidamente me sorprende en el video cómo salen las primeras casas. Acá abajito están las truchas que te decía, las truchas de la cascada.
Y ya estamos a tiro de piedra de la ciudad de Cuernavaca, de esta llamada Colonia del Bosque. No nos encontramos ni un solo bache, cosa que me sorprende. No es cierto, me equivoqué, son truchas alcatraces. ¿Cómo se me olvidó el nombre? Mira, este es Truchas Los Alcatraces, un lugar 10 de 10, te lo recomiendo mucho. ¿Qué digo 10 de 10? 20 de 10. Ay, güey. Ay, pinche micrófono se me cae. Y bueno, prácticamente ya estamos en territorio tlahuica. Ahorita te muestro cómo se entronca. Obviamente estamos abandonando ya el terreno de Ocuilan en el estado de México. Y este es el crucero que te quería enseñar, porque de aquí pensé que me hablaba el chico de la moto, pero no era a mí. Allí hay un tallado de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Pues amigos, propiamente ya... Ay, cabrón, estos ríos de agua, hay que tener cuidado. Primero creo que vengo manejando como si trajeron las BT Rubber. Todavía no me acostumbro a que ya vengo seguro con la SEAT. Pero los ritos de agua, que son escurrimientos casi constantes en estas temporadas, se llenan de lama, amigos. Y esa lama es como un jabón. Esa sí te puede tirar. Así que hay que manejar con cuidadito, con cuidadito. Y propiamente esto ya es Cuernavaca. Ahorita te voy a enseñar cómo se entronca. ¿Cómo sé que ya es Cuernavaca? Por la presencia de los baches. Cuernavaca es la capital mundial de los baches. Y aquí de inmediato sabemos que ya estamos en territorio de los baches, miren. Órale. Uy, nos va a tocar muy poquito. Hasta eso está muy leve. Antes había aquí unos verdaderos peligros. Esta carretera está como nunca. Nunca la había recorrido en estas óptimas condiciones. Y bueno, de este lado ya de Cuernavaca, pues ya los baches ya son tradición, y aún así están muy leves. Pero antes todo el trayecto era así, lleno de hoyos. Y hoy las cosas son muy distintas. Claro, del lado de Cuernavaca siempre hay baches. Creo que es una tradición, ¿no? Yo creo. Parte de los usos y costumbres. Porque miren, no, yo no les estoy mintiendo. Ahí están los baches ya del lado de Cuernavaca. Pero todo el resto del camino nos venimos muy tranquilos. De hecho, hasta parecía autopista. Muy bien. Y ya de este lado los baches están sabrosos, sabrosones. Aquí la camionetita tiene que extremar precauciones porque el sangoloteo está bueno con los bachecitos.
Tuvimos mucha suerte que no nos lloviera. Vamos a rebasar. Ay, cañón. Pinches baches. Teníamos que caer en alguno, no chingues. Hace rato me comentó mi buen amigo el Malongo que cayó en un bache. No de esta carretera, claro está, pero cayó en un bache y creo que sí fue grave. Creo que sí se jodió el rin. Esperemos que no. Leí el mensaje de rápido. Bueno, aquí también hay derrumbes. La pandilla pide una cooperación. Están ahí aguantando al derrumbe porque sí están cañones. O sea, es que las laderas de la montaña son engañosas. Sí, evidentemente del lado de Morelos las condiciones son muy distintas, pero transitables. Y miren esta tierra roja. Ustedes se preguntarán por qué la tierra es roja. Y esto es básicamente por la cantidad de hierro. Cantidad de hierro que tiene esta tierra hace que se vea de color rojo. Así que otros lugares donde hay tierra roja, sabrás que es porque tiene gran concentración de hierro. Y el hierro le hace bien a los cultivos. Así que esa es la razón técnica. Estos perritos, ¿qué pedo? Sí, mucho más descuidada la carretera del lado de Morelos. Ay, no manches, este bache estaba bueno, ¿eh? Ya comenzó a llover. No nos libramos de la lluvia. El detalle es que por las condiciones ya de este lado ya se nos ha hecho un poco más tarde. Quiero que vean el valle. No se puede. No se puede en la GoPro. Uf. Quiero pausar el video para que... Uy. Muchos bachecitos. La lluvia está muy tranquila. Quizás nos dé tiempo de desmontar el equipo. Ay, no manches, mira, casi un río aquí al lado de la carretera. Es que las condiciones de estas temporadas han estado buenas, ¿sí? Entonces justamente por eso está lleno de baches. Mira, casi que un río atraviesa la carretera. Y aquí un camarada ya voló la llanta. Ya la voló. Pues sí, es que los baches, como te digo, están buenos. Manches, la lluvia está increciendo. Lo bueno es que ya estamos cada vez más cerca de casa. ¡Ay! No manches, hay un chingo de baches de este lado. ¡Ay! Bueno, pues estos baches, así era toda la carretera antes. Así que creo que al final de cuentas nos tocó muy leve.
realmente muy leve, porque ya estamos llegando a Cuernavaca. Acá se miran ya el traspatio de algunas casas residenciales y se han unido dos motocicletas atrás de mí que vienen escapando de la lluvia. Y aquí está este lugar donde entronca la hermosísima Cuernavaca con esta carretera, en esta su colonia del Bosque. Estos bikers creo que me querían rebasar o no sé qué pedo. Vienen tres. Es como un motoclub Dominar o algo así. Son motos idénticas. Bueno, ya se desviaron. Pues esto es Cuernavaca, la colonia del Bosque, amigos. Voy a seguir grabando hasta donde el agua me lo permita. Vamos a bajar. Igual y vamos a algún lado. Buena travesía el día de hoy, muy buena. Pues aquí ya no está lloviendo, pero esta bajadita está muy buena. Es la que se conoce como la colonia del Bosque, creo. Sí, sin duda. La subida a Chalma. La calle se conoce como subida a Chalma. Y como podrás considerar, es el paseo, es el camino de los peregrinos a Chalma. Los peregrinos que van camino hacia el Estado de México, a esta capilla importantísima del Señor de Chalma. Así que pues esto es Cuernavaca. Lo logramos. Y pues muchas gracias por ver este video. Gracias por acompañarme en este primer video de la IMA 450. Un saludo a todos los que me mandaron mensaje. Así que gracias por ver este video. Nos vemos en una siguiente aventura, que espero sea el video grabándoles el recorrido hacia mi tierra natal, Oaxaca capital. Así que gracias por ver y nos vemos en una siguiente aventura. Bye.